Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de Hablaset. Estamos esta vez en la sesión 512, recién empezado el capítulo 1, de 27 de enero de 1970 a las 21:02, martes, justo donde dejamos el texto en la primera sesión. Es la página 34 del libro regular y sin más preámbulo vamos a comenzar a leer y dice así. La sesión programada normalmente para los lunes tuvo que posponerse para esta noche. El ritmo de Jane era bastante lento y con muchas pausas. Algunas están indicadas en estas notas. Su voz tenía un tono medio. Frecuentemente tenía los ojos abiertos. Buenas noches. Buenas noches, Seth. Bien, volvamos a nuestro nuevo manuscrito. Como hemos mencionado a los animales, debo decir aquí que ellos poseen un tipo de conciencia que no les permite tantas libertades como la vuestra. Lógicamente, bueno, pues la conciencia en el sentido de forma de expresión del fragmento del soñador dentro del sueño, pues es diferente según el grado de inteligencia alcanzado por el vehículo físico en el que se aloja ese fragmento de conciencia. En el caso de los humanos, bueno, pues tenemos un cerebro mucho más evolucionado que nos permite una mayor capacidad intelectual y eso determina la posibilidad de un mayor discernimiento espiritual, lógicamente. Pero, por otro lado, no se ven estorbados por ciertas características que a menudo dificultan a los humanos el ejercicio de todo el potencial práctico de su conciencia. Bueno, esas características que a los humanos nos dificultan el potencial práctico de nuestra conciencia es precisamente derivada de la capacidad intelectual superior. Es decir, la superior capacidad intelectual del ser humano también tiene un precio. Y es que pese a la mayor capacidad de discernimiento intelectual, pese a ese mayor discernimiento espiritual potencial, sin embargo, el mero hecho de la intelectualidad, con un sistema de pensamiento egoico, como es el que tenemos, pues entraña muchas limitaciones, dado que la mentecita material utiliza como herramienta, lo venimos diciendo en otras sesiones de espiritualidad profunda, la mentecita material utiliza como herramienta aquella que es la más poderosa del universo. Si esa herramienta se utiliza en un formato con mayor capacidad intelectual, pero para lo erróneo, pues lógicamente eso supone mayores dificultades en algunos casos. En esta comparativa entre los hombres y los animales tienen mucha menor capacidad intelectual que el hombre. Eso les impide tener un discernimiento espiritual, pero el hombre, por contrapartida, tiene, debido a la utilización errónea de esa capacidad intelectual, pues muchas veces otras dificultades que los animales no tienen. Es, por ejemplo, pues la cuestión del parloteo mental continuo que tiene el hombre. Eso que ya nos contaba Eckhart Tolle en El poder de la hora, que la mentecita material comienza a dominar toda la experiencia y te impide conectar con el ser interno. Bien.
Dice, pero por otro lado, no se ven estorbados por ciertas características, dice los animales, que a menudo dificultan a los humanos el ejercicio de todo el potencial práctico de su conciencia. La conciencia es una manera de percibir las distintas dimensiones de la realidad. La conciencia que conocéis vosotros es muy especializada. Los sentidos físicos os permiten percibir el mundo tridimensional, pero al mismo tiempo, debido a su propia naturaleza, pueden inhibir la percepción de otras dimensiones igualmente válidas. Claro, el diseño físico-material es muy específico y la personalidad tiene un carácter multidimensional, en el sentido de que esas conciencias egoicas, viviendo su experiencia dentro del sueño, lo viven en muchos niveles dentro del sueño. Muchos niveles, dicho de una forma técnica, que desde aquí suponen muchas dimensiones. De hecho, bueno, pues ya conocemos que así, sin ir más lejos e inicialmente, pues tenemos la dimensión física, la dimensión bonontial y la dimensión espiritual. Eso dentro del sueño. Luego tenemos, además, la realidad, el orden de realidad superior, que sería fuera del sueño. Pero cuando te encuentras viviendo las experiencias de este nivel, que aunque he referido ahora mismo 3 fases, sin embargo, voy a hablar de 7 niveles, cuando estás en este nivel físico-material, pues la conciencia que se utiliza, dícese la conciencia que conocéis vosotros, es muy especializada para este entorno físico-material y te inhibe la capacidad de percibir otras dimensiones en las que tu ser también interactúa, tu ser interno, claro, no el apéndice de la mentecita material que el ser interno, que el soñador tiene ahora mismo viviendo la realidad física en un fragmento determinado con un cuerpo determinado. Dice de otras dimensiones igualmente válidas. Efectivamente, no hay dimensiones dentro del sueño que sean unas más válidas o menos válidas que otras. Todas son desde dentro del sueño igualmente válidas, desde fuera del sueño igualmente inútiles, pero no hay unas que sean más útiles o más válidas que otras. Sigue diciendo, muchos de vosotros os identificáis con vuestro ser diario, físicamente orientado. Físicamente orientado quiere decir el ser diario de la mentecita material, de este fragmento destinado concretamente a esta experiencia físico-material, este vehículo, este diseño, esta identidad que se asocia a este vehículo, este diseño, está físicamente orientada, es decir, está específicamente diseñada para vivir en este entorno físico-material. ¿De acuerdo? Nunca se os ocurriría identificaros solo con una parte de vuestro cuerpo y hacer caso omiso de todas las otras. Está estableciendo un símil. Si nuestra personalidad fuese nuestro cuerpo, pues nuestra personalidad tendría diferentes partes, diferentes dimensiones de experiencia. Aquí Set dice de existencia, pero hay que entenderlo no técnicamente, sino en el lenguaje más normal, más vulgar. Y lógicamente, pues
una personalidad que es consciente de todas las dimensiones de experiencia, un ser interno que es consciente de todas las dimensiones de experiencia en las que está operando, pues lógicamente es similar a un cuerpo en el cual pues el usuario de ese cuerpo es consciente de todas las partes de su cuerpo. Si se dedica a focalizarse en una mano y se olvida del resto del cuerpo, bueno, pues es un poco el símil de lo que dice que nos está ocurriendo, que estamos especializadamente y físicamente orientados. Nunca se os ocurriría identificaros solo con una parte de vuestro cuerpo y hacer caso omiso de todas las otras. Sin embargo, eso es lo que estáis haciendo. Sonrisa. Al decirlo, sonríe. Aset, en el estado en el que está, pues le hace gracia. Le hace gracia esta situación de los humanos, ¿no? Sin embargo, eso es lo que estáis haciendo cuando os creéis que vuestro ser egotista es el que lleva la carga de vuestra identidad. Es decir, cuando pensamos que la totalidad de lo que somos es este cuerpo, con este cerebro y esta mente y esta personalidad concreta, cada una con nuestros nombres y apellidos en este mundo físico. Seth se sonríe de esa situación. Estoy diciendo que no sois una bolsa cósmica de carne y huesos que se mantiene unida a causa de la mezcla de ciertos elementos y agentes químicos. Bien, pues esto es un poco lo que podría ser una definición científico-materialista de lo que es el hombre. Un contenedor, una bolsa, una piel, que se mantiene unida, rellena de carne y huesos y que está compuesta de ciertos elementos y agentes químicos. Bien, él dice, estoy diciendo que no sois una bolsa cósmica de carne y huesos que se mantiene unida a causa de la mezcla de ciertos elementos y agentes químicos. Estoy diciendo que vuestra conciencia no es un producto repentino formado por mero accidente debido a la interrelación de ciertos componentes químicos. Bueno, vuelta a establecer distancia con los postulados teóricos científico-materialistas sobre el origen de la vida en la Tierra. Vuelta a establecer distancia con ese planteamiento. No sois un retoño abandonado de materia física, ni vuestra conciencia ha sido creada para desvanecerse como una bocanada de humo. Al contrario, formáis el cuerpo físico que conocéis a un nivel inconsciente muy profundo. Efectivamente, es el soñador a nivel de diseño. Todos somos el soñador, pero al soñador se le puede comprender a nivel de diseño y después de nivelizarse y fragmentarse a nivel de experiencia concreta, instanciado en cada uno de los fragmentos. Cada uno de nosotros somos el entero soñador, pero hay muchos fragmentos instanciados del entero soñador, con un diseño tal que da la sensación pues, de absoluta separación. Esto es lo que comentamos habitualmente de que, según un curso de milagros, pues era la intención del hijo soñador, fabricar sus fragmentos para vivir sus experiencias. Al contrario, repetimos, formáis el cuerpo físico que conocéis a un nivel inconsciente muy profundo, haciendo uso de un gran discernimiento
al realizar esa planificación. Una milagrosa claridad y un íntimo conocimiento inconsciente de cada mínima célula que lo compone. Y todo esto no lo digo en sentido simbólico. Fijaos, el soñador es una creación divina, es un perfecto hijo de Dios, de su misma calidad, que ha recibido todo. Y cuando diseña y planifica, puede hacerlo erróneamente debido a haber asimilado mentalmente una serie de contenidos falsos, pero sigue utilizando la herramienta más poderosa del universo. Y por eso puede planificar estas experiencias que desde aquí las describimos como de un nivel inconsciente muy profundo, haciendo uso de un gran discernimiento, una milagrosa claridad y un íntimo conocimiento inconsciente de cada mínima célula que lo compone. Y nos insiste Seth, y todo esto no lo digo en sentido simbólico. Las revelaciones no suelen exagerar ni suelen ser retóricas. Es decir, no hay un átomo de la experiencia física que el soñador no controle. Capacidad para hacerlo la tiene sobrada. Otra cosa es que debido a esa involución mental, pues la realice en un entorno de realidad opuesto al suyo de propio. Sigue diciendo, dado que vuestra mente consciente, tal como la conocéis, no está despierta a estas actividades, la mentecita material no está despierta a todo lo que ocurre en la trastienda inconsciente en los diferentes niveles de diseño. Según niveles, se va estableciendo diferentes fragmentos en nodos a modo de racimo, hasta que al final, en el último nivel, en el séptimo nivel, la fragmentación es enorme y va dependiendo según niveles de otros fragmentos, así hasta llegar a la mente del soñador individualizada como tal. Dado que vuestra mente consciente, tal como la conocéis, no está despierta a estas actividades, no lográis identificaros con esa otra porción interna de vuestro ser. La mentecita material tiene esas dificultades adicionales a las que tienen los animales. Mayores dificultades debido a que nuestra conciencia, la mentecita material nuestra, tiene mayor capacidad intelectual que la mentecita material de un animal. Entonces, eso supone un mayor cautiverio del sistema de pensamiento erróneo que la domina a esa mentecita material. Preferís identificaros con aquella otra parte vuestra que mira la televisión, trabaja o cocina. La parte que vosotros creéis que sabe subrayado, lo que está haciendo. La parte que vosotros creéis que sabe lo que está haciendo. Pero esa porción vuestra, aparentemente inconsciente, es muchísimo más erudita. Y la totalidad de vuestra existencia física depende de su buen funcionamiento. Fijaos,
la totalidad de nuestra experiencia física, bueno, lo cambio por vuestra existencia física para darle una terminología un poquito más técnica. La totalidad de nuestra experiencia física, de nuestra existencia física, se entiende perfectamente, depende del buen funcionamiento de esa porción nuestra que es muchísimo más erudita, que es inconsciente y que es nuestro ser interno. ¿De acuerdo? Estamos hablando todo el momento dentro del sueño, ¿eh? No estamos hablando del espíritu. Estamos hablando de otros niveles del soñador, mucho más evolucionados. ¿De acuerdo? Mucho menos limitados. Todavía, es decir, ya en el sueño, pero el planificador, el diseñador de todos los niveles de experiencias que se llama aquí multidimensionales. Sigue. Esa porción es consciente, sabe y está alerta. Aquí se está refiriendo a la porción interna, a la aparentemente inconsciente, a la que es muchísimo más erudita y de la cual depende la totalidad de nuestra existencia física. No es esta. Esa porción interna, la inconsciente, sabe y está alerta. Sois vosotros los que estáis, ahora sí, la mentecita material, tan concentrados en la realidad física que no escucháis su voz. Ya lo ha definido Seth como el ser interno. ¿De acuerdo? Son otros niveles de conciencia no tan limitados como este, previos a este, y diseñadores y planificadores de este en diferentes niveles. El ser interno a partir de ahora. ¿De acuerdo? Sois vosotros los que estáis tan concentrados en la realidad física que no escucháis su voz, que no comprendéis que ella, esa porción, el ser interno, es esa gran fuerza psicológica de la que emana vuestro ser físicamente orientado, el que planifica el diseño. Niveles profundos de el ego, niveles profundos del soñador identificado con la locura, niveles previos a este último nivel, con el foco en el soñador tal cual comienza a soñar. Es como en esos ascensores donde hay dos espejos, que miras hacia uno de los espejos y ves el reflejo del otro espejo y de este y del otro y de este, y parece que se van yendo hacia el infinito y disminuyéndose. Pues eso podría ser una representación de la nivelización mental. Otra, las muñecas de Matrioshka. Sigue diciendo, yo llamo ego interno, ya le da una nomenclatura pues algo más concordante con la que conocemos nosotros, porque está hablando de nuestra conciencia dentro del sueño, pero en otros niveles superiores. Yo llamo ego interno a esa aparente inconsciencia, pues dirige las actividades internas. ¿Por qué habla Seth de interno? Porque nuestra mentecita material es una ventanita a un entorno, es como una ventanita de esa conciencia, como si fuese un tentáculo que avanza hacia un entorno y ahí abre un ojo. Entonces, ese ojo sería el ser externo, nosotros, pero nuestro ser interno está al otro lado de ese tentáculo.
En este caso, el tentáculo podría ser, lógicamente, pues la conciencia, que aunque acaba en una ventanita al mundo físico, físicamente orientada, sin embargo, está planificada desde otro nivel, que es más real y del cual depende más real entre comillas, porque es todo dentro del sueño. Yo llamo ego interno a esa aparente inconsciencia, pues dirige las actividades internas. Correlaciona la información recibida, no a través de los sentidos físicos, sino a través de otros canales internos. Los sentidos físicos llevan información de este entorno físico a nuestro cerebro. Pero una vez que pasa por el cerebro, transformador bioquímico en otras energías que son parte del diseño, ¿eh? Es decir, hay una comunicación de pensamientos y emociones. Dice Seth que se trasladan desde el ser externo al ser interno por otros canales, ¿de acuerdo? Sigue diciendo, él es el perceptor interno de la realidad que existe más allá de la tridimensional. Este ego interno es el perceptor interno. Percibe. No está en el conocimiento, está dentro del sueño. Sigue percibiendo. Aunque en otros niveles no físicos no se percibe con sentidos físicos. Se percibe de otra forma, pero se sigue percibiendo la separación y el sujeto perceptor diferenciado del objeto externo percibido. Entonces, en otros niveles inconscientes a nuestra mentecita material, diseñadores y planificadores de estas experiencias, está el ego interno, es un perceptor interno. Él es el perceptor interno de la realidad que existe más allá de la tridimensional y lleva consigo el recuerdo de cada una de vuestras existencias pasadas. Y lleva el recuerdo de cada una de nuestras existencias o experiencias. Aquí da igual. Pasadas. Pero entonces está hablándose de reencarnación. Porque, bien, si lo ponemos en contraste con el libro de Urantia, pues cada fragmento no repite. ¿Cómo es que un mismo fragmento puede repetir? No es que el mismo fragmento repita, es que del nivel inmediatamente superior surge otro fragmento que es un clon. Es que el soñador está instanciado, él, en cada uno de los fragmentos. Entonces luego cada fragmento, poniéndolo en contraste con el libro de Urantia, al morir sigue un camino independiente, pero puede venir otro fragmento del mismo nodo y en la siguiente experiencia física, aunque tenga otro cuerpo, aunque genere otra falsa identidad, sin embargo, es el mismo ser interno. Y en ese sentido es en el que debe entenderse esto, no en el sentido simplificado de una mera reencarnación de cada uno de nosotros como lo entendemos aquí. No, el ser interno lanza otros fragmentos cuando lo considera oportuno en los mismos entornos dimensionales, por ejemplo, en el físico. Y puede ser en el mismo punto del escenario del sueño, por ejemplo, el mismo planeta, y puede ser el mismo país. Puede ser lo que él quiera. Es libre de decidir.
Repetimos. Él es el perceptor interno de la realidad que existe más allá de la tridimensional y lleva consigo el recuerdo de cada una de vuestras existencias pasadas. ¿Por qué pasadas? El soñador, en el punto focal, está fuera del sueño. El sueño ocurre en su mente. Pero dentro de su mente, él ya ha ido personajizando, si iba a decir, generando personajes dentro de su mismo sueño. En ese esquema, en racimo. Y, por lo tanto, si el sexto nivel genera otro fragmento que vive en el séptimo nivel, el sexto nivel, aunque menos afectado por el tiempo, aún está afectado por el tiempo. Entonces, por eso tiene recuerdo de vuestras existencias pasadas, de otros fragmentos que ese sexto nivel ha lanzado al séptimo. Otros fragmentos. Como viene afectado por el tiempo, pues tiene memoria de los pasados. Según se va subiendo de nivel, al haber menos afectación del tiempo, esos fragmentos de nivel superior, del cual parten los de los otros niveles, ya empieza a tener noción de las existencias pasadas y de las futuras. El punto focal del soñador tiene noción de todas. Según va bajando los niveles mentales, cada vez más limitados y más afectados por los elementos del diseño, espacio, tiempo, materia, forma, lógicamente los fragmentos de esos niveles pues van teniendo más afección al tiempo y menos, por lo tanto, consciencia del futuro y más del pasado, hasta que en este séptimo nivel de limitación máxima, pues la mentecita material no tiene consciencia ni del pasado ni del futuro. Sigue diciendo, ese ego interno, ese perceptor interno, ese ser interno, el ser, aquí lo dice ser con minúsculas, no lo confundamos con el ser no soñador, con lo que somos realmente, el ser interno con minúsculas, equivalente a ego interno o a perceptor interno. Este ser interno puede ver las dimensiones subjetivas, que son prácticamente infinitas, y es de esas dimensiones subjetivas de donde fluyen todas las realidades objetivas. A ver, dimensiones subjetivas y realidades objetivas. Dimensiones subjetivas, niveles del sueño, niveles mentales del soñador, de ese ego interno, de ese perceptor interno. Niveles. Realidades objetivas, la ventanita del fragmento del soñador que asoma a cada nivel. Por ejemplo, nosotros. En otros niveles hay otras ventanitas que asoman a cada nivel. Prácticamente infinitas. Prácticamente infinitas. Fijaos que cada ser vivo, y contamos las bacterias y las plantas, cada ser vivo es un fragmento del soñador. Nosotros, en ese sentido, somos fragmentos del soñador en este nivel físico altamente cualificados. Pero cada ser vivo es un fragmento del soñador. ¿Cuántos seres vivos hay en este planeta? ¿Cuántos planetas habitados hay en el escenario? Si nos fijamos, por ejemplo, en la descripción del libro de Urantia. Las dimensiones subjetivas son prácticamente infinitas, es decir, los entornos que puede recrear mentalmente el soñador son ilimitados y las realidades objetivas ya ni te cuento. Es decir,
Sí, infinitas, efectivamente, tendente a infinito, todo ello, ¿de acuerdo? Al final de este párrafo dice Joseph, que está transcribiendo, larga pausa, hace una pausa set. Seguimos. A través de esos canales internos se os da toda la información necesaria y existe además toda una serie de increíbles actividades internas que suceden antes de que podáis ni tan siquiera mover un dedo, pestañear o leer una frase en esta página. ¿Cómo se controlan todos los procesos físico-químicos, biológicos y fisiológicos de nuestro cuerpo? ¿Quién los controla? Es lo que está diciendo ahora mismo. ¿De dónde vienen las intuiciones y las inspiraciones y la creatividad? ¿Y cómo es posible que nuestra mente, la mentecita material, que es la última gota de la gran mente que somos en realidad, cómo es posible que nos asombre increíblemente su funcionamiento? Esa capacidad de asociación de múltiples ideas y de respuesta prácticamente inmediata, no solamente controlando todos los fenómenos de nuestro cuerpo, químicos, fisiológicos, físicos. Leo otra vez. A través de esos canales internos se os da, es decir, a través de los canales internos y desde ese ser interno, ese perceptor interno, el ego interno, hacia la mentecita material por esos canales internos, se nos da toda la información. Y existe además toda una serie de increíbles actividades internas, increíbles, nos las irá contando Seth a lo largo del libro, y de verdad son increíbles, que suceden antes de que podáis ni tan siquiera mover un dedo, pestañear o leer una frase en esta página. Esa porción de vuestra identidad es bastante clarividente y telepática, de forma innata. Os avisa de los desastres antes de que ocurran, aunque no siempre aceptéis conscientemente el mensaje. Y toda esa comunicación tiene lugar en menos tiempo del que se tarda en emitir una sola palabra. Yo estoy completamente seguro de que todos los oyentes de este vídeo están sabiendo a qué se refiere Seth por experiencia propia cuando está diciendo esto. Y le es completamente familiar esa sensación que Seth describe de que hay un movimiento en la trastienda de la consciencia que regula mucho más de lo que creemos que regula. Bueno, de hecho, la psicología pues le hace un reconocimiento potentísimo. La psicología ya es completamente consciente de que la inconsciencia tiene una influencia en nuestra vida diaria tremenda. Lo que pasa que eso que piensa la psicología es nada en relación a lo que realmente comprende lo que le llamamos desde aquí inconsciencia, que es lo que nos está relatando Seth, que es. Suavemente, dice Joseph, puedo hacer pausas de vez en cuando para que descanséis. No, estoy bien, dice Joseph. Sigue Seth. El ego externo y el ego interno trabajan juntos. Uno para ayudaros a manejar el mundo que conocéis, el otro para traeros esas delicadas percepciones internas sin las cuales no se podría mantener la existencia física,
el ego externo, la ventanita al entorno físico, la mentecita material, el ego interno, los niveles de inconsciencia, que en realidad son niveles de la mente egoica del soñador, niveles de conciencia. Trabajan juntos, uno para ayudaros a manejar el mundo que conocéis, la mentecita material, el otro para traeros esas delicadas percepciones internas por los canales internos, sin las cuales no se podría mantener la existencia física. Imaginaos que el corazón deja de latir o que de repente para respirar tenéis que ser conscientes de cada movimiento de expiración e inspiración, o que el estómago deja de digerir, o que el sistema linfático deja de cumplir su función, o el circulatorio o el nervioso, o que deja de crecer las uñas y el pelo, o que dejas de cicatrizar una herida. Imaginaos, sería imposible la existencia física. ¿Y nosotros somos conscientes de todos esos procesos? No. ¿Y quién los maneja? El ego interno, el perceptor interno. El principio del tentáculo, cuyo final es la mentecita material. Imaginaos un pulpo. Pulpo es una simplificación, porque estamos hablando de infinitas realidades subjetivas que traen después, consecuentemente, sus realidades. Siempre que hablamos dentro del sueño tenemos que interpretarlo correctamente. Son realidades desde dentro del sueño, desde fuera no, pero sí ya lo sabemos. Que traen sus correlativas realidades objetivas. El soñador está infinitamente fragmentado en el espacio-tiempo. Cada soñador. Sigue diciendo, sin embargo, hay una parte vuestra, la identidad interna, que conforma los egos externos, externo e interno. Un nuevo concepto, la identidad interna. Una parte nuestra que conforma, correlaciona, asocia, coordina, controla el ego externo, consciencia, mentecita material, y el ego interno, la inconsciencia cercana por niveles. La identidad interna, un concepto nuevo introducido. Sin embargo, hay una parte vuestra, la identidad interna, que conforma los egos externo e interno, que tomó la decisión de que fueseis un ser físico en esta era y en este tiempo. Esa es nuestra verdadera identidad dentro del sueño, que es falsa, pero es la identidad causante de estas experiencias consecuentes. Esa identidad es el soñador. El ego interno es el rol de personalidad resultante de que esa identidad se identifique con la oscuridad de los opuestos en niveles causantes a este. El ego externo es el rol de personalidad resultante de que el soñador fragmentado se identifique con los opuestos en este último nivel consecuente. La identidad interna es quien tú eres, pero soñando. Es quien tú eres, pero soñando con ficción. Iremos completando este mapa, que es muy enriquecedor de lo que nos dice Seth, según vayamos avanzando, pero siempre correlacionándolo con los otros textos, porque es como realmente vas poniendo piezas en el puzzle de la comprensión de cómo está funcionando realmente el diseño. ¿De acuerdo? Sigue diciendo Seth. Esa
esa está en cursiva, ahora veremos por qué. Esa es la esencia de vuestra identidad, la semilla psíquica de la cual brotasteis, la personalidad multidimensional de la que formáis parte. Esa aquí está en cursiva porque Seth, de alguna forma, aunque no habla específicamente del sueño, no habla en los términos en los que habla un curso de milagros de los dos órdenes de realidad, pero sin embargo sí que nos está insinuando, al poner esto en cursiva, que esa semilla de dentro del sueño no es realmente la semilla. La semilla es esa misma despierta, no soñando, aunque Seth no diferencia sueño de despertar, tal como lo hace un curso de milagros, porque un curso de milagros es un curso con un propósito muy específico y muy concreto, y le viene bien hacerlo así, ¿de acuerdo? Seth no entra tanto en esto. Esa es la esencia de vuestra identidad, la semilla psíquica de la cual brotasteis, la personalidad multidimensional de la que formáis parte. Para aquellos que se pregunten dónde coloco yo el subconsciente, según lo describen los psicólogos, diré que en cierta manera os lo podéis imaginar como un lugar de encuentro entre el ego interno y el externo. El subconsciente al que se refiere Seth es la inconsciencia cercana, aquella parte de nuestra mente en la cual no gozamos de un alto nivel de intensidad de representación de información desde aquí, pero que con un esfuerzo en varios sentidos podemos producir una ampliación de la consciencia de la mentecita material y ser cada vez más conscientes de esa subconsciencia. Esa subconsciencia, inconsciencia cercana, desde el punto de vista nuestro como seres físicos, humanos, es, dice Seth, lo que está conectando en medio, el campo mental que hay en medio de la mentecita material, la consciencia de vigilia y el ser interno, del ego externo y del ego interno. Un lugar de encuentro, dice Seth. Recordad que no hay divisiones reales en el ser. Las divisiones en el ser con minúsculas, en el soñador, nivelizado, fragmentado, son realmente resultantes del diseño, pero son ficticias. Es la gran mente total, es el océano, es la mente cósmica. La mente cósmica es la mente de los soñadores dentro del sueño. Lógicamente, porque la primera fuente y centro de la mente lo permite que el soñador albergue ese sueño, y entonces la mente a la que se refiere Seth es la mente interior al sueño, que en el libro de Urantia le llama la mente cósmica, ¿de acuerdo? Cósmica del cosmos. El cosmos es el escenario del sueño. Entonces, a esta mente se está refiriendo ahora mismo. Recordad que no hay divisiones reales en el ser. Aún así, hablamos de sus distintas partes para aclarar la idea básica. Es simplemente aclaratorio lo de hablar de partes del ser y de partes de la mente. Como nos dirigimos a individuos que se identifican con el ser consciente normal, la mentecita material nuestra con la que nos desenvolvemos aquí,
Toco ese tema en este primer capítulo, ya que usaré esos términos más adelante en el libro. Es decir, va introduciendo algunos conceptos que luego va a ir manejando y debemos empezar a controlarlos, a saber qué significan, que es lo que estamos haciendo ahora. Y también porque quiero hacer constar lo antes posible el hecho de la personalidad multidimensional. Efectivamente, la personalidad multidimensional, que es lo que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que somos en realidad, pues lo vamos a comprender mucho mejor después de esta introducción a esos conceptos de ser interno, o ego interno, o perceptor interno, ego externo, esa parte, ese campo intermedio, que es lo que él dice que si le preguntásemos qué es la subconsciencia, pues él nos contestaría ese lugar de encuentro intermedio entre el ego externo y el interno, etcétera. No podréis comprenderos a vosotros mismos ni aceptar mi existencia independiente hasta que os desembaracéis del concepto de que la personalidad es un atributo de la conciencia aquí y ahora. Tenemos que empezar a desmontar los conceptos y significados que tenemos aquí de algunos términos que él está utilizando con una nueva acepción, que es lo que nos está empezando a explicar. No podréis comprenderos a vosotros mismos, no podremos comprender lo que somos, ni aceptar que él está escribiendo este libro sin tener un cuerpo físico, ni aceptar eso, hasta que nos desembaracemos del concepto de que la personalidad es un atributo de la mentecita material. No. La personalidad con respecto a la mentecita material es causa. La mentecita material es efecto. ¿De acuerdo? Esa es la relación que quiere ser que empecemos a conformar. La personalidad no es esta. La personalidad es previa, causante desde otros niveles de nuestra mente. Muchos de los conceptos que expongo en este libro sobre la realidad física os pueden resultar sorprendentes, pero debéis tener en cuenta que yo la veo desde un punto de vista totalmente diferente. Claro, para nosotros la realidad física es nuestra realidad, incluso para algunos decididamente es la realidad total porque no hay nada más. Entonces, bueno, pues iremos viendo que SED pues, nos empieza a trasladar una información absolutamente sorprendente, absolutamente opuesta a la información que tiene aceptado el mundo sobre lo que es todo esto, y eso es, bueno, pues lo interesante de Habla SED. Jane hacía frecuentes pausas al hablar como Seth. Tenía los ojos cerrados a menudo. Vosotros estáis ahora enfocados enteramente en esta realidad, preguntándoos, quizá, qué habrá fuera, si es que hay algo. Yo estoy fuera y he vuelto momentáneamente a una dimensión que conozco y que he amado. Seth es un fragmento que estuvo aquí y que ha evolucionado de forma que ha superado la nivelización y en el punto en el que está es consciente de todo el resto de fragmentos que ha dejado atrás en la evolución. Esto no es fácil de comprender, pero ya nos lo explicará. Él simplemente ahora mismo está diciendo que él ha estado aquí. Él ya siendo consciente, más consciente que nosotros de que es el perceptor interno, dice que ha estado aquí
en varios fragmentos como ego externo. Yo estoy fuera y he vuelto momentáneamente a una dimensión que conozco y que he amado. No obstante, hablando en vuestros términos, no resido en ella, y aunque tengo pasaporte psíquico, ahora mismo, lógicamente, su pasaporte psíquico es Jane Roberts. Debo enfrentarme a ciertos problemas de traducción e inconvenientes en el acceso. No es sencillo, ya nos lo dijo Jane en la introducción, que Seth lo decía, Seth lo va a seguir repitiendo. Una canalización es algo complejo, no es sencillo realizarla. He oído decir que hay gente que ha vivido toda su vida en la ciudad de Nueva York y nunca ha visitado el edificio del Empire State, mientras que hay muchos extranjeros que lo conocen muy bien. Así, aunque tengáis una residencia física, yo os puedo hacer ver milagrosas estructuras psíquicas y psicológicas que existen dentro de vuestro sistema de realidad y que vosotros desconocéis. Uno de los tentáculos del pulpo, en el extremo, no conoce qué es el resto de los extremos de los tentáculos del pulpo, ni conoce que forma parte de un tentáculo que le lleva a un centro de control de todos los tentáculos y que él es eso todo ello. No es sencillo de entender, pero lo vamos a ir poco a poco matizando hasta que se comprenda. Con toda franqueza, espero hacer mucho más que eso. Confío en poder llevaros por un recorrido a través de los niveles de realidad a los que tenéis acceso y guiaros en un viaje a través de las dimensiones de vuestra propia estructura psicológica. Un viaje apasionante. Para mostraros áreas enteras de vuestra conciencia de las que habéis permanecido relativamente bastante inconscientes. Por lo tanto, no solo espero explicar los aspectos multidimensionales de la personalidad, sino también que cada lector pueda llegar a vislumbrar la enorme identidad a la que pertenece, que es. Nos sentimos una de las puntas de uno de los tentáculos. Nos daremos cuenta de que somos el pulpo entero, dentro del sueño, porque ese pulpo entero, a su vez, tiene un origen despierto mucho más glorioso, como ya sabemos. Suavemente, podéis hacer un descanso. 22:07. Jane salió del trance rápidamente y con facilidad. No tenía ni idea de si su ritmo había sido lento o rápido, ni del paso del tiempo. Dijo tener la impresión de que el material de Seth estaba muy concentrado y dirigido al lector, y que él estaba intentando hacernos llegar sus ideas lo más concisa y claramente posible. Luego Jane añadió que había estado muy cansada antes de la sesión. La continuó en el mismo estado a las 22:29. Y nosotros, debido a que estos vídeos deben tener un tiempo prudencial, pues vamos a dejarlo aquí en este descanso de las 22:07 y recomenzaremos en la siguiente sesión de lectura explicada de Habla Seth a sus 22:29 de la página 37. Y nada más, prospector, y hasta la siguiente sesión.